Hola, ¿qué tal? Jóvenes, padres de familia y público que nos sigue en Educando TV. Sean bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Josafat López Cruz y vamos a continuar en esta tercera sesión de la asignatura de español con el tema analizar y comentar cuentos de la narrativa latinoamericana. Muy importante que ubiquemos entonces el proceso de cómo hemos ido llevando el tema, de manera que puedas ubicar el contexto, pero también cuál es la actividad que iremos desarrollando. Como recordatorio, entonces, en la sesión anterior vimos de manera general las variantes sociales, culturales, pero esencialmente lingüísticos, en el cual se inscribe, se ubica el cuento que también realizamos algunos fragmentos solamente, pero que nos permite ubicar ello. Dijimos que las variantes sociales, sobre todo, cuáles son las relaciones sociales que se desarrollan en ese ambiente, es decir, cuál es la relación que existe entre las personas y cuál es el lenguaje que se emplea, así también los contextos culturales, costumbres, tradiciones, cómo eso pues también se traduce en el lenguaje que emplean las personas. De la misma manera, también cuál es el perfil o la característica de las personas, del cual pues también va a ser una de las características que también pues están en su lenguaje. Por ejemplo, si se trata de una comunidad rural, pues también van a emplear un cierto lenguaje. Si se trata de una comunidad indígena, de la misma manera, a diferencia si se trata de poblaciones urbanas o que se encuentran en zonas metropolitanas, donde pues la dinámica, el contexto son distintos. Eso es importante, entonces, que ubiques para que identifiquemos esos modismos, indigenismos, regionalismos o propios del lenguaje que se emplea la población y del cual quienes escriben el cuento pues también lo van a plasmar. Por tanto, entonces, entremos a algunas interrogantes que es importante que distingas y también que lo tengas en cuenta para que podamos pues realizar como tal un comentario literario. Entonces, solo recalcar que se trata de la asignatura de español segundo grado, nivel secundaria, y el tema en particular, analizar y comentar cuentos de la narrativa latinoamericana, es nuestra tercera sesión sobre este tema. ¿Cuál es nuestra actividad o a qué se refiere nuestra actividad? Pues realizar un comentario literario, es decir, que analicemos, interpretemos y podamos realizar un comentario sobre cuentos, novela, poesía, pero por ahora estamos centrados en los cuentos. ¿Cuál es el título del cuento? Debemos tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el título como tal genérico del libro? Pero también seguramente vas a ubicar el subtítulo propiamente del cuento que hayas leído. Tener muy claro aquello, que hay un título del libro, por ejemplo, decíamos el de Heraclio Cepeda, Benzulul es el título del libro, mientras que el subtítulo del cuento del cual leímos se subtitula El Caguamo, si lo recuerdas. Ahora entraríamos de hecho en ello. ¿Quién es el autor? En el ejemplo que hemos comentado, pues nos referimos a un autor en particular. ¿Cuál es su nacionalidad? Recordemos que al principio decíamos de América Latina, cómo es que se ha construido social, política,
histórica y culturalmente Latinoamérica por la lengua, por las costumbres, por las tradiciones, por el desarrollo mismo de su educación también, pero esencialmente la lengua y también la historia que los ha ido acompañando, y de allí que vamos a compartir pues muchos aspectos históricos, culturales, sociales, lingüísticos que irían pues de nuestro país México hasta Argentina, considerando Chile, Perú, Bolivia, del otro extremo Brasil, así como también algunos países del Caribe, pero también desde luego pues España, Portugal, del cual pues también pues compartimos lengua. En el caso de España, porque también en el caso de Portugal tengamos en cuenta que fue quien colonizó, fue el país que colonizó en la zona que es Brasil, por el cual pues la lengua que pues también se comparten. Es importante entonces que ubiquemos la nacionalidad del autor, porque puede que desde allí esté escribiendo, pero también es importante que ubiquemos en dónde está parado a la hora que está escribiendo, o sentado a la hora que está escribiendo el cuento. Recordemos que en varios casos, por los mismos procesos históricos, políticos y de oportunidades que se abrieron, pues muchos también se fueron a Europa, aunque tengan nacionalidad latinoamericana, pues muchos quizá escribieron sus cuentos desde Francia, desde España, probablemente también desde Estados Unidos. Pero importa entonces que ubiques la nacionalidad del autor, quien escribe el cuento, y también desde qué espacio, desde qué contexto, desde qué país está escribiendo el cuento. También, ¿qué ocurre en la historia del cuento? Es importante que lo ubiques. ¿Cuál es la esencia? Pero sobre todo, ¿cuál es la historia real? ¿Qué es lo que el autor pues, pretende que nosotros asimilemos de ese cuento? ¿Cómo es el ambiente social en el que transcurre la narración? Decíamos que ubiques desde tu localidad. Se trata de una comedia rural, seguramente por el lenguaje que emplea cotidianamente la gente con las que interactúas, te relacionas, es común. Mientras que cuando llegan algunos paisanos o familiares tuyos que viven en la ciudad, probablemente también tienen otro lenguaje, o bien emplean un vocabulario o un léxico distinto que tú, ¿sí? Pero que puede ser también que de los modismos, el lenguaje que tú empleas desde tu localidad, puede ser que lo expresen de otra manera aquellos que viven en zonas urbanas. Eso es muy importante, que juguemos en el ir hacia el campo e ir a la ciudad, porque eso pues nos va a ayudar primero ubicar los cuentos, y segundo pues también de ubicar esos contextos de diferenciación en el lenguaje. También si se trata de comunidades indígenas, porque si la primera lengua, el cual prevalece en la mayoría de la población, es una lengua materna, lengua indígena, entonces se convierte el castellano en segunda lengua, y eso pues también se convierte en un aspecto relevante que debemos de considerar. El lenguaje entonces que se emplea en el cuento es muy importante. Las variantes dialectales que vamos a encontrar, que ya decíamos al principio, indigenismos, regionalismos, modismos que se emplean allí y que se recuperan en el cuento. Eso debemos de ubicarlos para cuando tú lees el cuento, inmediatamente también lo puedes traducir o encontrar el significado o incluso un sinónimo de cómo se emplea en el cuento y cómo es el lenguaje en el cual tú te desarrollas. Ya al final
también del cuento, pues también debería de ir una opinión personal tuya, de si te ha gustado, ¿por qué? ¿Qué rescatamos de ese cuento? Del cual pues también estaría ayudando en tu mejoramiento de la comunicación, de tu lenguaje y de tu léxico. Pero bueno, definamos qué es un comentario literario del cual pues nos ocupa esta sesión. Y encontramos que es un trabajo escrito que se realiza a partir de una lectura cuidadosa que tú realizas. Que si bien tomas un libro de algún cuento, incluso de alguna novela, y que lo lees y te vas ubicando los personajes y te ha gustado porque menciona allí quizás a una persona que se identifica contigo. Sí, pero hay aspectos que debemos de recuperarlo en términos académicos. Eso es importante. Entonces, que la lectura pues también se haga disfrutando de la lectura, claro está, pero también que consideremos ciertos aspectos que estructuran ese cuento. Así también su propósito principal es transmitir su punto de vista u opinión sobre ese cuento a partir de un análisis que se haga de ello. El comentario literario tiene dos funciones principalmente: explicar ese texto literario para que el lector aprenda mejor la obra, y segundo, presentar una opinión personal acerca del texto de acuerdo a las interrogantes descritas. Es decir, que si tú traduces un cuento que tu mamá, tu papá o un familiar no lo comprende, o al revés, que el niño de secundaria no lo comprende, pero que el padre o madre pues lo comprende de esta manera, bueno, este ejercicio sirve porque se lo estarías casi traduciendo en tu lenguaje. Entonces, cuando el niño o niña lo lee, ya lo comprende mucho más fácil. Eso es un aspecto importante. Pero lo otro, pues es una opinión personal acerca de lo que tú lees. Muy bien, vamos a pasar ya de manera práctica. Entonces, desde estas interrogantes vamos a pasar a realizar una pequeña tabla que nos permitiría aterrizar lo que aquí estamos comentando. Bien, ahora vamos a desarrollar entonces esas interrogantes ya en una tabla que nos permitiría desarrollar nuestro comentario literario. Decíamos en nuestras preguntas de reflexión, ¿cuál es el título y el ejemplo de uno de los fragmentos que leímos del libro de cuentos de Heraclio Cepeda? Se titula Ben-Sulul, que se lo vamos a anotar. Ben-Sulul es el título. El subtítulo, si recuerdas, se llama El Caguamo, que lo leímos en la sesión anterior. El autor es Heraclio Cepeda. Así también debemos ubicar el lugar de la publicación. Eso lo vamos a encontrar desde luego al interior del libro. Además del lugar, vamos a ubicar fácilmente cuál es la editorial, que en este sentido es Fondo de Cultura Económica, pero el lugar de la publicación fue la Universidad Veracruzana, la
Universidad Veracruzana pero también va a aparecer México DF o bien ahora Ciudad de México. El año de la publicación también al interior del libro, 1959. Vamos a encontrar que la primera edición es 1959, aunque el que leímos ya se realizaron varias reediciones y reimpresiones, el cual, pues el que leímos, pues fue impreso en el 2001, pero escrito originalmente fue en 1959. Ahora ubiquemos el ambiente social y cultural. Si notaste un lenguaje que se empleaba de los personajes, seguramente vas a poder ubicar sencillamente cuál es el ambiente. Se trata de un mundo indígena o de un ambiente pues indígena en donde convive Heraclio Cepeda o donde ha vivido, que va a ser en Chiapas, el sur de nuestro país, zona rural, donde esencialmente los grupos indígenas que conviven, pues van a ser varios, tzotziles, celtales, lacandones, muchos grupos, pero esencialmente con aquellos es en donde vamos a ubicar entonces este cuento. También que se trata de una comunidad eminentemente rural, el sur del país, ¿sí? En donde la gente se dedica al campo. Recordemos que Primitivo, el que lo apodaban el Caguamo, pues era un campesino, era una comunidad en donde la mayor parte de la población se conoce, donde interactúa el cara a cara, donde no hay barreras o donde no se requieren medios para la interacción. Entonces, ese es como que el ambiente en donde se escribe el cuento que nosotros leímos. Pero también debemos ubicar la época de narración. ¿Y a qué se refiere la época? Se refiere pues a ese ambiente, pero sobre todo el momento en que se escribe el cuento. ¿Y qué hechos relevantes, qué hechos históricos que marcan a la sociedad está ocurriendo en ese momento? ¿Qué nos puede servir entonces para ubicar ello? Pues primeramente el tiempo. Sí, el tiempo, 1959. Seguramente Heraclio Cepeda pues escribió los cuentos, los borradores previamente y en ese año se publica. Pero es importante que ubiquemos ese tiempo. Estamos después de la mitad del siglo XX. ¿Quién imaginarás que estaba como presidente de la República en ese momento? ¿Sí? Y ubicamos que era Adolfo López Mateos. ¿Qué otro aspecto estaba ocurriendo en nuestro país? Pues estaba ocurriendo pues el programa Bracero, que venía de 1942 y se terminó en 1964 y que desde luego pues también se reclutó gente del campo, pero que seguramente en el cuento pues habría que ver si eso estaba ahí o no estaba, ese aspecto importante de la época. También, y que sirva pues como parte de la historia que nos permite ubicar ello, ¿quién era el secretario de Educación?
era nada menos que Jaime Torres Bodet. Sí, así como lo fue José Vasconcelos en el gobierno de Álvaro Obregón, Torres Bodet era pues el secretario de Educación con López Mateos, en el cual pues destacaron que se funda nada menos que una institución que se llama CONALITET. Uy, pensarán ustedes, ¿y eso qué tiene que ver con el cuento o la narrativa de cuentos? Pues claro que tiene que ver mucho esta Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Entonces es cuando se funda y es cuando empieza a desarrollarse los libros y también la impresión de varios libros en nuestro país. También es la época que va a estar en la historia el milagro mexicano. ¿Y qué será eso? Pues es la época en donde al país pues le va mejor. Hay crecimiento económico, hay políticas sociales que empiezan a abarcar buena parte de la población. En pocas palabras, pues es cuando mejor nos va. ¿Se conectará eso con el cuento o los cuentos de Heraclio Cepeda? Pues hay que buscarlos, buscar la conexión de ello. ¿Dónde suceden esos hechos que se van narrando en el cuento? En Chiapas, en el sur del país, que seguramente tú que ya eres más bien un jovencito, un niño aún, o niña aún, que nació en el siglo XXI y nosotros estamos hablando del siglo XX. Entonces, pero sí que ubicas, porque te dijeron, te han contado seguramente lo que ha ocurrido en Chiapas. Muchos grupos indígenas, como en Oaxaca también, y que es allí donde se ubica el contexto del lugar en donde se desarrolla el cuento. ¿Cómo son las personas? Si recuerdas, ¿sí? ¿Cómo son las personas? Si recuerdas, los protagonistas, pues se trataba de un campesino que tenía una cultura, una ascendencia, pues del Señor, con su arma que se cuidaba de la población. Se conecta seguramente con los tiempos actuales también, afortunada o desafortunadamente. Se trataba probablemente de personas analfabetas, indígenas, y de allí el lenguaje que empleaban, ¿sí? Entonces, ello es importante que si el lenguaje que emplean los protagonistas, hay intermediarios, o el que escribe el cuento usa intermediarios que van como que traduciendo lo que se va diciendo, o bien lo traduce tal cual como está imaginando que se va desarrollando la relación y el desarrollo del cuento. Por eso es importante que vayamos desmenuzando ello y ubiquemos cuál es el perfil de los personajes. Campesinos, pero en otros casos puede ser comerciante, amas de casa, profesionistas, empleados, niños, mujeres, hombres. Eso es muy importante que tú lo ubiques y que también uses la imaginación en el momento que tú vas leyendo el cuento, porque entonces te lleva la imaginación hasta pensar si es una persona alta, fuerte, delgada, muy activo, o de alguna forma desde su lenguaje si es un tanto pasivo, si le ganan sus emociones, no controla sus emociones, como que ubicas el perfil
de la persona. Eso es muy importante. Ahora, ¿cuáles son las variantes dialectales que encuentras o encontraste o encontramos en ese cuento? Si recuerdas, el caguamo usaba unas palabras que decía y que lo traduce Heraclio Cepeda, jayé. Cuando decía, por fin jayal venau, decía. Entonces se refiere a que encontró o lo halló, ¿sí? Llamás, decía, cuando se refiere que así se llama la persona. Vos sos, o tú eres, diríamos, de manera común. Ancina, decía, que se refiere así, nomás, así pues, así nos referimos a ello. Gustás, decís, o el tata, que también se emplea como papá. Bien, jóvenes, padres de familia, seguramente hasta aquí hemos ido ya aterrizando nuestro proyecto, pero te sugiero que leas a Gabriel García Márquez, Extraños Peregrinos, 12 cuentos. Trae cuentos muy bonitos, así también que lean La Sirena Viuda de Mario Benedetti, que también les leímos un fragmento, y una novela que les recomiendo que se ubica esencialmente en el istmo de Tehuantepec, El tren pasa primero, de Elena Poniatowska. Ha sido un enorme gusto seguir trabajando con ustedes. Continuamos en la próxima sesión.